Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI. El Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998 tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional. En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, el profesor Gabriel Merino, doctor en Ciencias Sociales, investigador del CONICET, coordinador del Departamento de Eurasia del IRI, analiza el escenario geopolítico actual frente a la situación europea y los países asiáticos. Con respecto al escenario geopolítico, yo creo que lo central es tener presente que estamos en una transición de poder mundial, que tiene que ver con una transformación histórica y espacial del sistema mundial muy profunda, un traslado del centro económico del Atlántico Norte crecientemente hacia Asia y hacia Pacífico en particular, el ascenso de poderes emergentes que antes se encontraban en las periferias o semiperiferias del sistema mundial, el ascenso de civilizaciones y grandes culturas milenarias que ahora tienen mucho más peso específico en la estructura o en el mapa del poder y reclaman que eso se traduzca también en términos políticos en el orden internacional. Entonces estamos en ese proceso que, como toda transición de poder, es profundamente conflictivo, y creo que hemos ingresado desde la pandemia con claridad y a partir de la multiplicación de los conflictos y las tensiones entre grandes potencias y esta contradicción entre el viejo núcleo dominante y los poderes emergentes, hemos ingresado en una etapa de desorden mundial, caos sistémico, como le llama Giovanni Righi, ¿no? en ese momento, ¿sí? Y de quiebre de la hegemonía estadounidense. Que no quiere decir que no sea un poder muy importante, Estados Unidos, pero sí que ya está en profunda y estructural discusión su hegemonía, ¿no? Más allá de su poder relativo. En relación a eso, si nosotros tenemos que ver Europa y los países asiáticos, el contraste es evidente. Vemos una Europa que desde el 2008, desde el parteaguas de la crisis del 2008, cuando se empieza a poner en entredicho un conjunto de procesos vinculados a la llamada globalización. Europa desde el 2008 está estancada en términos relativos, su PBI nominal casi que no crece, casi que es igual al del 2008, su Producto Bruto Interno nominal, si lo miramos con los datos del Banco Mundial, lo mismo le pasa a Japón. Lo que eran esos territorios centrales pertenecientes al G7, al norte global,
aliados clave de Estados Unidos, pero bueno, subordinados también estratégicamente en última instancia a Estados Unidos, los vemos estancados. Vemos una Europa que también tiene un problema que se plantea en este sentido de falta de autonomía estratégica. Incluso muchos de sus líderes lo han planteado, pero no lo pueden terminar de resolver. Una Europa que no quería un conflicto con Rusia en Ucrania, pero que bueno, los acontecimientos de las últimas décadas y poscaída de la Unión Soviética, con la expansión de la OTAN, la resistencia de Rusia a ese proceso y el fortalecimiento o el refortalecimiento de Rusia y otras condiciones que tiene Rusia con los poderes emergentes, han cambiado el escenario europeo. También esta idea que aparecía en el occidente geopolítico, en la OTAN, y en un informe de RAND Corporation de 2019, de que una escalada en el conflicto en Ucrania y un apoyo fuerte a las fuerzas prooccidentales de Kiev, y un conflicto bélico allí podía llegar a generar una sobreextensión, un desequilibrio de Rusia, ¿no? Como plantea en un informe la RAND Corporation vinculada al Pentágono de Estados Unidos. Bueno, eso no se verificó y justamente tiene que ver con este cambio profundo de correlación de fuerzas a nivel mundial. Entonces eso lo deja en una posición muy complicada a Europa, una Europa que además al problema de estancamiento le suma el problema ahora de la desindustrialización parcial o en algunos sectores de Alemania debido a la escasez de productos, de hidrocarburos baratos que venían de Rusia y que era clave para la industria alemana y la industria europea. Y también que ve amenazado por presiones de Estados Unidos su relación con China, que eso sería una situación mucho más complicada para Europa si además de Rusia se le suma un conflicto o entra una escalada de conflicto con China. Entonces, bueno, hay una Europa que ahí tiene muchos dilemas a resolver, también el tema de cómo enfrentar ciertas tendencias hacia la desintegración o posible fragmentación, la emergencia de nuevos nacionalismos euroscépticos y un mundo multipolar, crecientemente multipolar, en donde todavía no encontró quizás su lugar y su estrategia. Y decía que, bueno, en cambio Asia es el mundo emergente, el 52% de la industria ya está en Asia, el gran taller manufacturero del mundo es China. Pensemos que China tiene un Producto Bruto Industrial que es igual a la suma de Japón, Alemania y Estados Unidos juntos, o sea, las tres viejas potencias industriales. A eso le agrega capacidades tecnológicas crecientes. Otro gigante que aparece es India. Entre China y la India explican casi el 50% del crecimiento de la economía del año pasado. Rusia juega un papel clave en relación a estos dos gigantes emergentes. Rusia es gran proveedor de hidrocarburos a China, también lo empieza a hacer cada vez más de la India, pero a su vez es el principal proveedor de armas, o tiene como principales compradores de armamento ruso, tanto a India como a China. Y ahí vemos crecer también todo un conjunto de instituciones multilaterales emergentes, como la Organización para la Cooperación de Shanghái, como el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, como la Asociación Regional de Cooperación Económica Integral, o conocida como RCEP con sus siglas en inglés, ni que hablar la extensión de la iniciativa china de la iniciativa de la Franja de la Ruta. Entonces eso lo vemos emerger y Asia es parte de eso, o lo que vemos la expansión de los BRICS, que tuvo al llamado Medio Oriente o el centro de Afroeurasia como los países donde más se expandieron los BRICS, con Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos e Irán, también Etiopía. Entonces vemos todo ese mundo emergente y dinámico que tiene Asia, ¿no?, como el gran continente del siglo XXI.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso quinto, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar. El Departamento de Eurasia del IRI fue creado en el año 2012. La importancia geopolítica a nivel global de Eurasia es un hecho innegable, teniendo en cuenta su extensión, los actores involucrados, los recursos existentes y el impacto que los desarrollos que allí tienen lugar en la seguridad internacional. Uno de los objetivos del Departamento de Eurasia es el desarrollo de los estudios euroasiáticos contemporáneos de manera integral y fundamentalmente desde el punto de vista de la política internacional. También organiza actividades académicas, de investigación y de divulgación. El coordinador del Departamento de Eurasia del IRI, Gabriel Merino, reflexiona sobre la relación China y Estados Unidos y su impacto en América Latina. La relación de China y Estados Unidos es quizá la tensión interestatal principal, ¿no? Donde aparece como la tensión interestatal principal del sistema mundial, porque es la antigua potencia dominante y el gran estado emergente. Aunque China, a diferencia del patrón de otras potencias occidentales, no replica, mejor dicho, el patrón de ascenso de las potencias occidentales asociado, ¿no?, al desarrollo del capitalismo industrial junto con la posesión de colonias o semicolonias en el exterior, o en otros países, o en otros territorios, y el militarismo, ¿no?, la fortaleza militar. China tiene un patrón de desarrollo diferente en lo económico. No es un capitalismo de tipo occidental, es muy distinto, pero a su vez no tiene un patrón militarista de ascenso, o sea, al contrario, pues está como un ascenso pacífico. Incluso se diferencia en este sentido de la trayectoria en su momento de Japón, y eso le da una particularidad muy interesante. Creo que ahí hay una tensión estructural y que la vemos en distintos planos, y sobre todo desde que Donald Trump declaró hacia 2018 una guerra comercial con China, vemos que hay un conjunto de iniciativas que yo creo que forman parte de lo que denomino como una guerra mundial híbrida para tratar de frenar el ascenso de China. Desde, este tipo de guerra comercial y guerra tecnológica, Biden no solo ha mantenido, por ejemplo, los aranceles a productos chinos importados por Estados Unidos, sino que también ha agudizado la guerra tecnológica, ya no solo contra Huawei, la empresa china de telecomunicaciones, sino también, por ejemplo, con la ley de chips, el bloqueo para la exportación de tecnología sensible o tecnología avanzada a empresas chinas, el bloqueo para que China adquiera empresas estadounidenses. Bueno, así muchísimas medidas en ese sentido. También Estados Unidos ha avanzado en tratar de generar o fortalecer un cerco estratégico contra China en el Pacífico. Estados Unidos tiene 313 bases militares en Asia-Pacífico, 120 de ellas en Japón, 70 y pico en Corea del Sur,
y tiene desarrollado ahí dos cadenas de islas, de activos y bases militares desde la Segunda Guerra Mundial para contener, frenar a China, ¿no? Un cerco estratégico. El problema es que el ascenso de China, el liderazgo económico en la región de Asia-Pacífico, empezó a resquebrajar ese cerco, incluso por el propio desarrollo militar chino. Y un foco ahí central de ese conflicto es, por supuesto, Taiwán. Estados Unidos está tratando de construir una OTAN del Indo-Pacífico, y en este sentido, bueno, se ha propuesto abrir una oficina de la OTAN en Tokio, aunque hay reticencias ahí de los países europeos que no quieren ver escalar en ese sentido. Ha forzado la ambigüedad estratégica con respecto a Taiwán. Estados Unidos, bueno, con el Quad, el diálogo de seguridad cuadrilateral junto a Japón, India y Australia, también está tratando de forjar un mecanismo de seguridad en esa región contra China. Lo mismo la AUKUS junto al Reino Unido y Australia. También con Filipinas, con la apertura ahora de 5 nuevas bases. O sea, viene avanzando todo lo que puede para tratar de frenar el desarrollo de China y los emergentes, ¿no? Esto obviamente tiene y se juega en la región. Vemos como Estados Unidos ya ha declarado en numerosas oportunidades que ya sea ciertas tendencias autonomistas de la región, como se vieron, por ejemplo, cuando en la región se creó la UNASUR o aparecía Brasil con un liderazgo importante y otros países con estrategias más autónomas. O también la presencia de otras potencias, en particular de China, ya se ve no como una amenaza para los Estados Unidos desde el 2009, 2011, incluso en los propios informes oficiales. Y bueno, hemos visto cómo distintos jefes del Comando Sur han declarado las inversiones en infraestructura por parte de China como una amenaza para su seguridad nacional. Mantener la hegemonía en el continente americano, en el hemisferio occidental, como se denomina en Washington, es como una de las claves de las premisas estratégicas de Estados Unidos en relación a la política mundial, a la geopolítica mundial y a su proyección de poder a nivel mundial. Entonces, ahí ve una amenaza, ¿no? En una China que ya es el segundo socio comercial de América Latina, pero es primer socio comercial de Sudamérica. Que, por ejemplo, Chile o Brasil hace 20 años tenían como principal socio comercial a Occidente, a Estados Unidos o la Unión Europea, y ahora ese principal socio comercial es China, como también pasa en Perú. Una China que también juega en lo diplomático muy fuerte con distintos acuerdos estratégicos integrales o acuerdos estratégicos, con 22 países de la región que participan en la iniciativa de la Franja de la Ruta, con países de la región que participan en el Banco Asiático de Inversión e Infraestructura, con acuerdos con Brasil cada vez más profundos en torno a los BRICS, pero ¿no? en muchas cuestiones, por ejemplo, ahora con una gran inversión de la empresa china de producción de vehículos eléctricos que se va a instalar en Brasil, justamente en un lugar donde tenía antiguamente una fábrica, la Ford. Entonces vemos que eso está preocupando cada vez más a Estados Unidos y trata de bloquearlo con distintas iniciativas, con presiones, distintas herramientas. Y América Latina que se debate, ¿no? Entre ser, creo yo, un lugar más de periferia vinculada a Occidente, al Occidente geopolítico, o tratar de tener un poco más de margen de maniobra y constituirse como un polo emergente en un escenario de multipolaridad relativa, y este escenario que le generan China y otros países le puede ser propicio para eso, ¿no? A su vez tiene el desafío con China, América Latina, el problema de seguir insertándose como una región primaria exportadora. Entonces ahí también puede generar, sin tener una subordinación político-estratégica con China, pero sí asimetrías evidentes, ¿no? Y la reproducción del patrón periférico de inserción de la región. Eso va a depender estrechamente de lo que pueda hacer la región
o si en la región emergen estrategias de desarrollo propio y más autónomas que apunten a otro tipo de proyectos y otro tipo de vínculos. Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390. Gabriel Merino, coordinador del Departamento de Eurasia del IRI, analiza la política exterior de Milei frente a los conflictos internacionales. Bueno, es interesante ver, para entender los posicionamientos de Milei, que hace un año más o menos, Liz Truss, quien fuera ex primer ministra británica, y bueno, importante ahí cuadro del Partido Conservador británico, ligada a temas de defensa y de seguridad, ella definió como que había tres conflictos centrales: Ucrania, Gaza y Taiwán, y que no eran múltiples guerras, sino que era la misma guerra. Y era central para el occidente geopolítico y para Estados Unidos y el Reino Unido jugar fuertemente en esos tres conflictos. Si nosotros vemos a Milei en el escenario internacional, vemos que una de las primeras cuestiones que hizo fue alinearse en sintonía, creo yo, más que nada con los sectores neoconservadores de Estados Unidos y el Reino Unido, alinearse en esos tres conflictos, ¿no? Claramente apareció jugando en relación al conflicto en Ucrania, apoyando al gobierno de Zelensky y apoyando la posición de la OTAN, y diferenciándose de las posiciones más intermedias de otros países como de los BRICS o como puede ser Brasil en relación a ese conflicto. Claramente, además, le sumó a eso la posibilidad de que Argentina proveyera armamento o municiones a Ucrania, metiéndose con bastante más asertividad, ¿no? en el conflicto. Hay que ver después en términos prácticos eso que implica, qué significa, hasta dónde van a avanzar o no, pero bueno, hay algunas informaciones respecto a eso. Lo mismo en relación al conflicto Israel-Palestina, incluso anunciando la posibilidad de trasladar la embajada de Argentina a Jerusalén, en línea con lo que hizo en su momento Estados Unidos, el Estados Unidos de Trump, ¿no? Y posicionándose ahí bien en esta línea de un gran Israel, o de los sectores que desconocen, mejor dicho, la idea de una negociación de dos estados. Y obviamente también en relación a Taiwán. Incluso, bueno, tuvo pronunciamientos muy belicosos contra China, de insultos y todo durante la campaña, y después siguió insistiendo en ese sentido. Aunque últimamente ha moderado sus posiciones, porque también la realidad internacional impone, ¿no? Ciertos condicionamientos estructurales de los cuales es difícil zafarse. Es difícil ese tipo de comportamiento cuando China es el segundo comercial o el primero, de acuerdo al momento, de Argentina. Lo mismo a nivel regional, se apuesta claramente por desarmar la integración regional más autonomista de América Latina o de Sudamérica, y apuesta un alineamiento muy fuerte con Washington, y eso implica alejarse de la idea de la propuesta de UNASUR, que reemergió ahora con Lula, pensar en un debilitamiento o inclusive una desintegración del Mercosur. De hecho, Milei no asistió a la última cumbre del Mercosur. Y apostar, sí, a los
las instancias de integración continental lideradas por Estados Unidos, como la OEA, ¿no? La Organización de Estados Americanos. Ahí creo que plantea, bueno, el tipo de alineamiento de relaciones carnales, como en los 90 con la presidencia de Carlos Menem, pero la diferencia fundamental es que el mundo, lejos de ser el mundo de los 90, ese mundo unipolar, de la Belle Époque neoliberal, del consenso de Washington, es un mundo relativamente multipolar, en transición hegemónica, que ha cambiado notablemente muchos de sus aspectos materiales, ¿no? Por ejemplo, en los 90, el Producto Bruto de los países del G7, de las economías del G7, del norte global, era muy superior a la de los países que después conformaron los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Era por lo menos 3 veces superior, cuando hoy por hoy, si uno mide a precio de poder adquisitivo, ya los BRICS superaron a las economías del G7. O sea, es un mundo muy distinto, y en ese mundo muy distinto, muy cambiante, ¿no? Hay una política ahí muy peligrosa, incluso costosa en términos de intereses nacionales, de alineamiento de relaciones carnales y alineamiento automático. Incluso un alineamiento sobreactuado y además junto con eso, ¿no? Una política de desintegración a nivel regional. Yo ahí veo un peligro clave, que es quedar atado, subordinado así tan alineado a un polo en declive relativo, un polo en crisis, puede implicar un proceso de mayor periferialización en varios sentidos. En quedar condicionados a no realizar a no obtener ciertas inversiones, o no hacer ciertos acuerdos convenientes en función de una subordinación geopolítica sin obtener nada a cambio, por ejemplo, ¿no? O muy poco a cambio. Y a tener cada vez menos voz o capacidad de influencia en el escenario global. Lo veo con problemas notables que uno puede expandir o desarrollarlo mucho más, pero que podemos resumir en esos puntos. Laetitia, je ne savais pas que tu étais tout pour moi. Un oiseau chantait tout près de moi, mais je ne l'entendais pas. Et tu vivais innocente, éphémère. Tu habillais nos printemps de chimères. Laetitia, je ne savais pas que la vie n'est rien sans toi. L'oiseau fragile un jour s'est abattu. La mort ne l'a pas rendu. Et tu reposes dans le bleu de la mer. Toi qui colorais de bleu nos chimères. Un oiseau chantait près de moi. Jamais il ne reviendra. Laetitia, non, je ne savais pas. J'étais